Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper duper mega increíblemente bien. Yo soy Jime y bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del origen de los payasos. Siempre han sido personajes muy llamativos por sus coloridos trajes, sus chistes y sus risas. Muchos los quieren y se divierten con ellos. Otros les temen y los evitan. Pero, ¿sabes cómo nacieron los payasos y en qué momento de la historia aparecieron? Así que sin decir más, empecemos con el video. Han aparecido en libros, en circos, en historietas, en calles y hasta en centros médicos. En los últimos años, además, el cine se ha encargado de retratarlos, ya sea en Pennywise de la película de It, por ejemplo, o el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Uno de los más famosos de la historia es el Guasón, el villano más importante contra el que Batman se haya enfrentado y que tiene su propio largometraje. Los payasos aparecieron por primera vez en Egipto en el año 2500 a.C. Fue en la quinta dinastía de Djenkeri-Asi en la que un payaso enano hacía el trabajo de bufón de la corte. En algunos jeroglíficos egipcios se evidencia la función del bufón que hacía reír a su faraón, afirma ABC News. Unos años más adelante, en el 1818 a.C., esta figura también apareció en civilizaciones como China e incluso hay documentos que indican que cuando los españoles conquistaron el Imperio Azteca, los payasos hacían parte de la corte Moctezuma. En la historia de la antigua China, el bufón Yu-Tse es considerado un héroe nacional. Para entenderlo hay que remontarse a 300 a.C., cuando el emperador Shi Huangdi mandó a construir la Gran Muralla China. Muchos de quienes trabajaron en la obra morían por las difíciles condiciones y Shi Huangdi puso un obstáculo más. Además de construirla, había que pintarla. En tono de broma, Yu-Tse, el bufón del emperador, lo convenció de no hacer esto último y por esa acción se consideró un héroe. Representaba el deseo de todo un pueblo. Más hacia el occidente, en Europa, fue Nasir ed-Din, el bufón de corte más famoso. Una vez, el rey de las cortes europeas lloraba tras notar en su espejo que la vejez llegaba a su cuerpo. Todos los que componían la corte empezaron a llorar hasta que el rey paró. Los presentes también se detuvieron, menos Nasir ed-Din. Cuando el rey le preguntó por qué seguía llorando, el bufón le respondió que si el rey lloraba al verse al espejo, él lloraba porque le tocaba verlo todo el tiempo. En conclusión, el bufón de corte era el nombre que se le daba al payaso y tenía funciones políticas importantes. En varios casos, era el único de la corte que podía quejarse y criticar las decisiones del rey, y además hacerlo reír. En el siglo XVI, tanto en Italia como en Inglaterra, las obras de teatro empezaron a contar con payasos entre sus personajes. De ahí salen los primeros indicios de un payaso con la cara totalmente pintada de blanco. Fue el mismo William Shakespeare quien utilizó por primera vez la palabra clown, traducción de payaso al inglés. El famoso escritor británico llamó de esa manera a los personajes torpes y chistosos que aparecían en sus obras. En 1768, Philip Astley creó el primer circo de la historia. En las funciones, uno de los actos era de un payaso que se mostraba torpe al montarse en un caballo. Esta característica tan peculiar se debe al austríaco Tom Belling y a su impuntualidad. El jefe de Belling se molestaba tanto por su tardanza que no lo dejaba hacer su función. En los camerinos, con un tono burlesco, el artista comenzó a imitar a su director y cuando fue descubierto, salió corriendo hacia el escenario, huyendo. Al estar allí,
Belin se tropezó y terminó destruyendo la escenografía que estaba montada. El público estalló de la risa y el director decidió darle un número exclusivo. Para verse diferente al resto, este payaso empezó a utilizar una nariz roja, que quedó inmortalizada en la tradición del personaje. La figura del payaso llegó a Estados Unidos en el siglo XIX. Personajes como Bozo y Ronald McDonald eran muy queridos. Según ABC News, el show de Bozo en los años 60 era tan exitoso que los boletos que la gente compraba eran para una función dentro de 10 años, porque todos estaban vendidos. Sin embargo, en los 70, John Gacy le dio un aspecto oscuro a los queridos payasos. Se hacía pasar por uno, pero en realidad era un asesino en serie que mató a más de 30 personas. La historia de Gacy, cuenta ABC News, derivó que Hollywood empezara a producir películas en las que los payasos aparecían como personajes de terror. Ahí el concepto cambió para siempre. Hasta el mismo escritor Stephen King, con el libro It, que fue llevado al cine recientemente, hizo parte de esa oleada de contenido que mostraba a los payasos como figuras en las que debemos cuidarnos. La coulrofobia se define como el miedo irracional a los payasos. Expertos coinciden que el impacto a una mala experiencia con algún payaso durante la infancia puede generar esta fobia. Los payasos siempre llevan maquillaje exagerado y exteriorizan una felicidad permanente. El psicólogo Rami Nader le dijo a ABC News que el hecho de ser personajes ficticios potencia el temor hacia ellos. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya encantado. Acompáñenme en la próxima Gimia Aventura. Y no olviden ver lo brillante de la vida. Nos vemos para la próxima. Bye bye.